Bienvenidos alumnos EAR Chile. En geometría veremos semejanza y homotesia. Un recuerdo de lo que era semejanza. Su definición es que dos figuras son semejantes si sus lados son proporcionales. Por ejemplo, tenemos este cuadrado cuya medida es 2 centímetros y tenemos este otro cuadrado más grande cuya medida es 6 centímetros. Observamos que son proporcionales porque si este lo multiplico por 3 me dará la medida de la figura grande. Inversamente, si la medida de este grande lo divido en 3 me dará que el lado es 2 centímetros. Hay una proporcionalidad, una constante de proporción de 3. Ahora, un corolario. Un corolario es una verdad que se desprende de un teorema o de una definición. Dice que si los ángulos internos de dos figuras son iguales, entonces serán semejantes. Por ejemplo, tengo un triángulo aquí y otro acá. Si ese ángulo igual con ese y este ángulo igual con ese, y obviamente que el último debe ser igual a ese, si se cumple eso, entonces los lados serán proporcionales. Si este lado mide A, entonces este será un múltiplo, K por A. Si este B, K por B. Y si este mide C, K por C. Ahora, también otro recuerdo es el teorema de Tales. Si tenemos dos rectas que serán secantes, intersectadas por líneas paralelas, línea 1, línea 2, línea 3, línea 1 paralela con línea 2, paralela con línea 3, entonces podemos escribir proporciones. Siempre que vayamos ordenados, podemos escribir muchas proporciones. A es a D, como B es a C. O podemos decir A es a B, como D es a C. O podemos decir C es a D, como B es a A. Podemos decir también A es a A más B, como D es a D más C. O podríamos decir, por ejemplo, C es a D más C, como B es a A más B. Podemos escribir muchas. O, por ejemplo, decir A más B es a B, como D más C es a C. Siempre manteniendo el orden, etc. Podemos escribir muchas proporciones en ese tipo de problemas. Tenemos un Tales especial, es decir, aplicado a un triángulo. Observen que en el teorema de Tales nunca hemos ocupado las líneas intermedias. En el teorema de Tales especial sí podemos ocupar las líneas intermedias cuya medida es F y E. Naturalmente podemos hacer las mismas proporciones de antes. A es a D, como B es a C, etcétera, las mismas de antes. Pero ahora podemos incluir unas nuevas proporciones. Por ejemplo, B es a F, como A más B es a E. O, por ejemplo, C es a F,
como C más D es AE. Estas serían las nuevas proporciones que podemos escribir cuando trabajamos dentro de un triángulo cualquiera. Hay algo que no dije que es fundamental en el teorema de Tales, y es que estas dos líneas deben ser paralelas. Esa línea con esa, L1, L2, deben ser paralelas para poder aplicar el teorema de Tales. Ahora, una materia que al parecer no tiene relación, pero que sí se combina en esta parte del estudio, que son vectores. Vectores, un vector sencillamente es una flecha. Una flecha tiene un sentido, una dirección y una magnitud. Si nosotros graficamos este vector en el eje XY, ese lo traslado aquí y lo hago a partir desde el origen. Ahí está mi vector A, supongamos que es el mismo, y tiene una dirección que está dada por el ángulo que forma con el eje X. Tiene un sentido que es hacia donde apunta la flecha, sureste, noreste, etcétera, etcétera. Y además tiene una magnitud, una medida. En cambio, un escalar no es un vector K, es un número. Por ejemplo, 3 es un número. Hay medidas físicas que son vectoriales y medidas físicas que son escalares. Por ejemplo, la fuerza es un vector. En cambio, el tiempo es un escalar. Y se puede multiplicar un escalar por un vector. Al vector B, si lo multiplico por K, se produce o se forma un nuevo vector prima, que va a ser igual a K por mi vector B. Veamos el ejemplo. Si nosotros multiplicamos a mi vector A, por ejemplo, por 3, se formaría un nuevo vector A', 3 por A. Eso significa que mi vector A no va a cambiar ni su dirección ni su sentido, pero sí va a cambiar su magnitud. Ahora va a ser el triple. 2, 3 por aquí. Ese vector más grande va a ser A', el triple del vector original. Eso significa que la multiplicación de un escalar por un vector lo único que hace es agrandarlo o achicarlo. Lo podemos achicar si multiplicamos en vez de un entero por una fracción, un medio, por ejemplo. Es decir, mi vector A se va a reducir a la mitad. Ahí. Los vectores además pueden representarse mediante números. Imaginemos que la posición de la punta de la flecha va a estar en 3 y en 2. ¿Recuerdan? Esto se anotaba eje X3, eje Y2. Un vector se puede anotar así: A 3,2. Si nosotros lo multiplicamos por un escalar 3,
sería así: 3 por 3,2. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Observen cómo estos números han aumentado. Acá estaría 9 y acá estaría 6 y obtendríamos el vector amplificado en 3. Otra manera de anotar un vector es con componentes ortogonales. La componente en X se le llama Y tongo y la componente en Y se llama J tongo. Por lo tanto, este vector también podemos anotarlo así: 3Y tongo más 2J tongo. Si multiplicamos por un escalar a nuestro vector, por ejemplo por 3, haremos lo siguiente: 3 por 3Y tongo más 2J tongo. 3 por 3, 9Y tongo más 3 por 2, 6J tongo. Espero que haya quedado claro el significado de multiplicar un escalar por un vector. ¿Por qué? Porque esto lo ocuparemos para entender la homotecia. En la homotecia tendremos estos tres temas juntos y nos sirve para comprender un cierto fenómeno que está relacionado con la semejanza, el teorema de Tales y el escalar por un vector. Por ejemplo, tenemos un triángulo ABC y nosotros deseamos por alguna razón agrandarlo o achicarlo, siguiendo un principio geométrico llamado homotecia. Para eso necesitamos un punto de homotecia y he seleccionado ese, o punto de homotecia. Supongamos que queremos achicar nuestro triángulo, pero nos tienen que decir, o nosotros tenemos que saber en cuánto lo queremos achicar. Para eso se define una razón de homotecia. Razón de homotecia. R. Otros le ponen K, en fin. Es una razón de homotecia. Y en términos generales podríamos decir que es la medida de la figura nueva respecto de las medidas de la figura antigua o original. Por ejemplo, anotamos este vector aquí. Este es el vector OB. Así lo anotaríamos. Y queremos aplicar una razón de homotecia de 1/2, por ejemplo. De 1/2. Lo que significa es que mi figura nueva es 1 respecto a mi figura antigua, que sería 2. Y sería de la siguiente manera: esto sería 2 y mi nueva sería 1, la mitad. Aquí sería hasta ahí ese vector. Pongamos B'. Diremos que OB'
Lo anotamos ahí. 1 es a 2, la mitad. Eso significaría la razón de homotesia. Pongamos razón de homotesia 1/2. Esta es la figura original. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Si nosotros queremos incorporar números en este tipo de desafíos, nosotros tendremos que trabajar no en el aire, ¿cierto?, sino en un sistema cartesiano. Por ejemplo, un sistema así. Yo lo voy a poner a propósito no muy derecho, así, para que ustedes entiendan lo arbitrario que puede ser definir un sistema cartesiano. Estoy buscando una posición que sea cómoda. Yo estoy trabajando aquí en la pizarra, ustedes en su cuaderno pueden hacerlo mejor. En donde el punto de homotesia, a propósito, lo he hecho coincidir con el centro de un sistema cartesiano. Recuerden, alumnos, de ir trabajando ustedes en sus apuntes y haciendo estos mismos cálculos y dibujos. Y diremos, por ejemplo, que las coordenadas de mi vector OB serán 4,3. 4,3. Es decir, aquí coordenada 4 y acá coordenada 3. No quiero ponerlo en el dibujo para que no se vea tan enredado. Por lo tanto, ¿qué coordenadas va a tener mi vector O'? La razón de homotesia por ese vector 1/2 por el vector OB. Es decir, multiplicación de escalar por vector. Y eso sería 1/2 por 4, 2, 1/2 por 3, 3/2. 3/2 en decimal es aproximadamente, o sea, es exactamente 1,5. Eso significa que mi vector OB, su coordenada en X va a ser 2 y su coordenada en Y va a ser 1,5. Observemos ahora lo siguiente. Aquí se ha formado un triángulo, llamemos a este punto D, el triángulo ODB, en donde esta línea es paralela con esa. Por lo tanto, podemos aplicar teorema de Tales especial. Pero ya sabemos la razón de homotesia. 1 es a 2. 1 es a 2. Es decir, si esta línea mide 3, esta de acá medirá 6, etc. Es decir, aquí también podemos aplicar el teorema de Tales especial debido a la semejanza que ocurre al hacer este procedimiento. Vamos a darnos otra coordenada. Por ejemplo, vamos a darnos el vector OC. S, OC. El vector OC. Y vamos a decir que sus coordenadas son 6,1. Si aplicamos una razón de homotesia 1/2,
¿cuánto será la coordenada de OC'? OC', no sé, estará por acá. Ahí estará C'. ¿Cuáles serán sus coordenadas? 1/2 por eso. 3, 1/2. 1/2 es 0,5. Y así sucesivamente puedo aplicar la misma razón de homotesia para el vector OA. Ahí. Y se va a formar un triángulo más pequeño. Ese triángulo más pequeño, debido a la semejanza y el teorema de Tales, tiene sus lados proporcionales al triángulo más grande y sus ángulos son los mismos. Además, esa línea es paralela con esa, por eso puedo aplicar Tales en ese triángulo de ahí. Ese lado es paralelo con ese y este lado es paralelo con ese. Todas esas cosas se desprenden si yo hago esa homotesia. Ahora, ¿qué sucede si hacemos una razón de homotesia mayor que 1? Por ejemplo, estudiemos una razón de homotesia 2. ¿Qué pasaría en este caso? Detenga el video, intente dibujarlo. En la razón de homotesia 2 dice que mi figura nueva es el doble respecto de mi figura antigua. 2 es a 1. Por lo tanto, mi medida original, mi vector OB, tengo que multiplicarlo por mi escalar 2. Quedaría 8,6. Supongamos aquí, cuesta dibujarlo a mano alzada, ustedes deben hacerlo con regla, bien hechito en sus apuntes. Llamemos OB''. Y sería el vector OB multiplicado por 2. Observen, 2 es a 1. Esta mitad es la misma que esta mitad. Y asimismo hacemos con todos los otros vectores. 12, 2. Observen que no anoté nunca el vector OA. Podemos anotarlo si quieren. Coordenadas más o menos será 4, menos 1, una cosa así. Y el vector OA' será el doble, 8, menos 2. Lo importante es entender lo que ocurre ahí, por ejemplo. Y obtendremos un triángulo cuyas medidas serán el doble de las dadas. Ahí. Una razón de homotesia 2 significa que nuestra figura original se transformó en una figura semejante en donde las medidas de sus lados son el doble de las originales. Y eventualmente ante cualquier cálculo puedo aplicar teorema de Tales, fijándonos bien en qué triángulo queremos trabajar. Esa línea paralela con esa paralela con esa paralela con esa. Y lo mismo va a ocurrir con el triángulo pequeño. El triángulo pequeño también es semejante con este triángulo grande. Recuerden que el corolario dice que estos ángulos son iguales. Y ese igual con ese y ese igual ese con ese. Ahora estudiaremos qué sucede
con una razón de homotesia negativa. Una razón de homotesia negativa. Eso tendríamos que pensarlo así. Ahora estas líneas las alargaremos hacia atrás de nuestro punto de homotesia. Siempre el punto de homotesia tiene que coincidir con el centro del sistema cartesiano, no necesariamente. Cualquier punto puede ser de homotesia. Por ejemplo, una razón de menos 2. El menos significa que estaremos al lado contrario y lo demás todo se mantiene tal como habíamos conversado. Por ejemplo, OB ahora será el doble, por aquí más o menos. Pongamos aquí B''. Es decir, OB'' será el doble de estos, pero en el lado negativo. Por acá estará menos 8 y por acá estará menos 6. Si quieren le ponemos aquí los signos menos. Y lo mismo haremos con las otras medidas de los vectores. Por ejemplo, aquí estará C'', y por acá, esto me quedó muy chueco, realmente muy mal. Ahí más o menos, tiene que ser la prolongación. Y por acá estará A''. Y lo unimos, la punta de estos vectores, de estas flechas, y se formará este mismo triángulo a este lado, con las mismas medidas, manteniendo el paralelismo y la medida de los ángulos. Este triángulo será el doble del original. Observen que se ha invertido la figura. A estaba abajo, ahora está arriba. B estaba arriba, ahora está abajo. C estaba a la derecha, ahora está a la izquierda. Esos serían los tres casos y así se trabajaría en un plano cartesiano. En sus cuadernos pueden hacer este dibujo de mejor manera, con regla, con sus materiales de geometría, porque realmente aquí en la pizarra, donde no tiene cuadrícula, cuesta mucho dibujarlo. He anexado a esta clase material complementario, véanlo, ejercicios, practiquen semejanza y homotesia.